Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con lo que ya estábamos abordando en la sesión pasada y tiene que ver precisamente con qué es lo que sucede a partir del desarrollo del Imperio Napoleónico. Porque, pues bueno, Napoleón, como ya habíamos recordado en la sesión pasada, se había abordado en la sesión pasada, pues bueno, había tenido una dominación por gran parte de Europa y también buscó una forma en cómo aliarse con España y de esa forma, pues bueno, tener algún otro aliado en el territorio. Entonces, pues bueno, se busca aliar con Carlos IV y así involucrarlo en un conflicto armado donde, pues bueno, ya Napoleón no pelee solo con las demás potencias europeas, sino también, pues bueno, se encuentre este Carlos IV también apoyándole en esta cuestión de el desarrollo de las guerras contra las demás potencias que están en contra de Napoleón. Carlos IV va a buscar apoyarle de alguna u otra forma hasta que finalmente después va a querer el Imperio Napoleónico hacer un bloqueo económico a uno de sus mayores enemigos, que va a ser el Imperio Británico. Le hace este bloqueo económico, pero había un país que no se aplicaba dentro de él, que era que era el Reino de Portugal, el cual no se quería someter ante ellos y terminaron abandonando el territorio, la corte portuguesa y llegaron hacia Brasil. Esto es algo que jamás había sucedido y que es un hecho que va a marcar un cambio porque ningún monarca había abandonado la metrópoli, es decir, el lugar de donde se colonizaba, y migraba hacia sus colonias. Ahora bien, cuando ya estaba Napoleón en la península ibérica, en España, pues decide ya no irse y entonces obliga a Carlos IV a que renuncie al cargo, pero como ya estaba grande su hijo, no lo nombran Fernando VII y también obligan a que Fernando VII renuncie a su cargo. Y entonces quien se quede como rey de España sea José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón. Y entonces, ante esta situación tan tensa, pues muchos integrantes del reino español van a buscar formar un órgano que ejerzca los poderes ejecutivo y legislativo durante la ocupación napoleónica en España. Es decir, que pues generan un gobierno alterno en lo que Fernando VII vuelve. Y entonces, después estas movilizaciones van a ser aplacadas y disueltas por el dominio francés, por el dominio de José Bonaparte. Ahora, este hecho va a marcar muchísimos antecedentes en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque todos los dominios coloniales van a desconocer la autoridad de José Bonaparte, quien fue impuesto de cargo por Napoleón Bonaparte. Entonces, pues bueno, van a empezar una serie de movilizaciones para desconocer y derrocar a este monarca y de desconocer a las autoridades que allí están administrando. Y entonces, en los distintos dominios coloniales, como el Virreinato del Río de la Plata o en la Capitanía General de Venezuela, van a sublevarse y así movilizarse para generar un gobierno alterno en lo que Fernando VII vuelve. Y así va a pasar en todos los virreinatos. El que vamos a destacar ahorita va a ser el Virreinato de la Nueva España. El periodo de la independencia en la Nueva España se divide en cuatro etapas. Tenemos el inicio, la organización, la resistencia y la consumación. Aquí voy a dejar un poquito la tabla para que puedan copiarla.
Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el proceso del inicio de la independencia va a caracterizarse porque va a ser la conspiración, en donde una conspiración es un plan, sí, un plan en el cual quiere hacerse algo en contra de alguien. Y aquí en este momento de la conspiración van a organizarse, ya saben, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez y Juan Aldama. Van a hacer como pretexto de ser tertulias literarias, es decir, un club de lectura, van a reunirse en la casa del corregidor Miguel Domínguez y ahí comenzarán a discutir estas dinámicas políticas de que, bueno, ante la ausencia del monarca, ¿en quién recae la verdadera autoridad? Y entonces, pues bueno, comenzarán a discutir estas otras cuestiones hasta que son descubiertos un poco antes de que decidan hacer el movimiento para que, para esperar en lo que Fernando VII vuelve, y entonces, se precipita, convoca, Miguel Hidalgo el grito de Dolores en la madrugada, noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre de 1910, y se conforma el ejército insurgente. Insurgente es un término despectivo, es un término que significa revoltoso, rebelde, es un término bastante ofensivo. Y entonces, pues bueno, ellos son quienes integran que van a ser personas de bajos estratos sociales quienes más se adhieran a este movimiento armado. Se va a dar en Atotonilco la toma de el estandarte de la Virgen de Guadalupe y con ella, pues bueno, van a llegar y proclamar precisamente esta serie de ideales de a qué defienden estos señores, ¿no? Del movimiento insurgente, no identificándose con la Virgen de Guadalupe. Ahora, comienza a darse el avance hasta que deciden ir por provisiones en la Alhóndiga de Granaditas. Una alhóndiga es un lugar donde se guardaban granos. Y pues en este caso pues eran granos de trigo, de cebada, de maíz, ¿no? Y entonces pues bueno, buscaban ir ahí para reabastecerse de sus tropas. Sin embargo, la parte, la población de Guanajuato se resguarda, la élite guanajuatense resguarda en la Lóndiga de Granaditas y entonces, pues bueno, entran por la fuerza las tropas insurgentes y terminan masacrando a las personas que se encuentran allí. Esto va a marcar un cambio para todo el movimiento independentista porque, pues bueno, muchos van a acceder, digamos, de forma muy rápida a las exigencias insurgentes para no tener más problemas con ellos. Y entonces sigue la movilización de Guanajuato hacia el sur, van llegando hacia lo que hoy es Michoacán, a la ciudad de Valladolid, y ahí va a darse la toma de esta otra ciudad con bastante facilidad para que las personas que viven en Valladolid no sufran los mismos horrores de lo que vivieron los guanajuatenses en la Lóndiga de Granaditas. Se sigue dando el avance hasta que las tropas realistas, es decir, las tropas novohispanas, se enfrentan por primera vez contra las fuerzas insurgentes, que hacen en la batalla del Monte de las Cruces, en lo que hoy es el Estado de México. Y entonces, este conflicto armado, pues bueno, se caracteriza porque va a ser un triunfo para contundente para los insurgentes, precisamente porque pues tiene muchísima más gente que los integrantes del ejército realista. No es que tuvieran una destreza militar importante, sino era más que eran tantos que era, digamos, equiparar a que un soldado novohispano tenía que pelear contra pues 30 insurgentes o 25, 20. Por supuesto que era casi imposible que libraran el movimiento armado y bueno, se dio el avance hacia lo que es la Ciudad de México hasta que un poquito antes de entrar, Miguel Hidalgo se arrepiente y decide retornar hacia fuera de la ciudad. Hasta la fecha no se sabe pues, precisamente qué es lo que hizo que Miguel Hidalgo decidiera retroceder, pero pues bueno, esto permite que se haga una distracción del bando insurgente porque después van a querer retomar fuerzas y pues no van a tener, digamos, esa misma vitalidad que llegaron a tener como cuando llegaron a la Ciudad de México, porque varios grupos se van a decepcionar y van a decir, bueno, es que a lo mejor es puro juego y mejor no nos unimos con ellos. Y entonces, en esta desorganización se va a dar la batalla de Aculco,
La batalla de Aculco va a ser el punto de bifurcación, el punto de quiebre o de división entre el ejército insurgente, porque las tropas de Miguel Hidalgo van a separarse e irse a Guadalajara, mientras que las tropas de, igual del bando insurgente, pero de la otra parte, de Ignacio Allende y Juan Aldama van a movilizarse hacia Guanajuato nuevamente. Allá en Guanajuato, las tropas realistas ya les estaban esperando y va a celebrarse esta batalla, librarse esta batalla a partir de la cual pierden los insurgentes y entonces Allende, Aldama y los que sobrevivieron se regresan hacia Guadalajara para para pedir apoyo y nuevamente refortalecerse con el bando de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, para que más gente se le uniera en el movimiento insurgente, va a declarar la abolición de la esclavitud a propósito de un documento que se conoce como Decreto contra la Esclavitud, las Gabelas y el Papel Sellado. Llega Allende y Aldama a Guadalajara ya el 12 de diciembre de 1810 y entonces van a comenzar a difundir sus ideas insurgentes por medio de un documento que se llama El Despertador Americano. ¿Vale? Voy a dejar esta diapositiva un momentito. Después, llegan y quieren enfrentarse, las tropas, insurgentes allí en Jalisco contra, las fuerzas realistas y se efectúa la batalla de Puente de Calderón, a partir de la cual genera muchísimas bajas insurgentes y entonces surge ese deseo de pedir apoyo a otra nación moderna, a otra nación que ya para ese momento está consolidada su independencia totalmente, que van a ser los Estados Unidos. ¿Para qué? Para recibir apoyo y recibir armas, ¿no? Pero sin embargo, en ese trayecto, en el territorio de Coahuila, en Acatita de Abaján, van a ser interceptadas las tropas insurgentes y serán enviadas directamente hacia la ciudad de Chihuahua, donde terminarán siendo fusilados todos estos señores insurgentes. Y con ese hecho marca el fin de la primera etapa de la independencia, que es el inicio. Después se va a dar la organización. Ahora, ¿quiénes se integran a la organización? Pues bueno, van a dirigir a los principales discípulos de Miguel Hidalgo, entre ellos José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón. Em, Como bien aquí dice, pues bueno, José María había tenido ya un acercamiento con los insurgentes para ser capellán, sin embargo, él lo rechaza y solicita que tome mejor el puerto de Acapulco. Ahora, mientras se está encargando de esa cuestión militar, este, Morelos, Ignacio López Rayón se queda como alguien que va a estructurar ese gobierno alterno que se va a formar en lo que Fernando VII vuelve. Y entonces esto va a ser evidenciado a partir de algo que se conoce como la Junta de Zitácuaro. Otros personajes importantes durante la organización va a ser Leona Vicario y Mariano Matamoros. Leona Vicario va a ser una mujer muy importante de la élite novohispana que por debajo de la mesa financiará muchos de las campañas insurgentes. Y entonces gracias a ese patrocinio, pues bueno, permite que pues bueno, siga fortaleciéndose el movimiento armado. Durante este momento, pues Morelos llega a tener un desempeño militar muy importante. Se da el sitio de Cuautla, a partir de la cual, pues bueno, estaban encerradas todas las salidas de la ciudad de Cuautla, pero terminan librándose los insurgentes. Llegan, se va a dar la toma de Orizaba y la toma de la capital de Oaxaca y la toma de Acapulco. Es decir, en la parte sur-centro del país va a ser totalmente controlada por las fuerzas de Morelos. Hasta que después decide mejor Morelos encargarse de algo más político, ya apartándose un poco más de lo militar,
Y en ese sentido, pues bueno, Morelos va a formar el Congreso de Chilpancingo, donde discutirá sus planteamientos de los sentimientos de la obra que él mismo escribió, que se llama Los Sentimientos de la Nación. Aquí propone la independencia de España, una organización de una república centralista, y esto se va a publicar en la Constitución de Apatzingán, constitución que, pues bueno, nunca fue cumplida, nunca se llevó a la realidad. Después, va a ser derrotado Morelos en la batalla de Temalaca y lo terminarán enjuiciando. Y terminan, pues bueno, fusilando a Morelos y con ese hecho termina la organización. ¿Quién se va a quedar a cargo del movimiento insurgente? Pues bueno, va a ser el insurgente Vicente Guerrero, ¿no? Llega también por parte de Europa las fuerzas de Francisco Javier Mina, quien también pretendía luchar contra el absolutismo instaurado por Fernando VII, y entonces, bueno, procuraron influir en las independencias de las colonias en América. Para este momento, pues bueno, se emplean tácticas militares ahí con Vicente Guerrero, pero bueno, es el periodo, la resistencia es el periodo más largo de todo el proceso independentista y es el más de los más agotadores porque realmente no hay conflictos armados grandes, porque no tienen la suficiente destreza el bando insurgente como para efectuarlo. Entonces, pues bueno, no lo ven como algo factible mantener una guerra, interna, pero bueno, no les queda de otra más que seguir ahí. Ahora bien, pasando a esta otra parte, pues bueno, vamos a ver cómo, una vez que se consolida la independencia bueno, que se va dando este proceso independentista, van a darse más movilizaciones en la Nueva España. Ahora bien, para ese momento vamos a ir abordando una serie de términos que es importante que los tengan ahí anotados. Uno de ellos va a ser Estado. El Estado es una forma de organización política dotada de poder soberano, independiente y con órganos de gobierno propios que integra la población de un territorio. Este de Estado y Estado-nación es lo mismo. Estado-nación postula que es la forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Ahora, otros términos: centralismo, sistema donde se concentra el poder y las funciones político-administrativas en un órgano central, donde el Estado, como autoridad suprema, provee exclusivamente el ejercicio y administración de los derechos públicos y colectivos del país. Y federalismo refiere al acuerdo de unión entre varias entidades territoriales que delegan parte de su autonomía en un organismo y autoridad general, el Estado. Los integrantes conservan su soberanía, leyes y autoridades propias. ¿Vale? Voy a dejarlo aquí para que puedan copiarlo. Y vamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, la última etapa del movimiento independentista va a ser la consumación. Las fuerzas, de Iturbide, que eran del bando realista, van a decidir fusionarse con las tropas, este,
insurgentes, las de Vicente Guerrero, a partir de lo que se conoce como la conspiración de la profesa o plan de la profesa. Y entonces después, pues bueno, ahí se va a buscar perdonarle sus hechos a Vicente Guerrero, y entonces, pues se va a promulgar, se van a reunir y se va a promulgar el plan de Iguala. El plan de Iguala establece que hay una formación del ejército trigarante. Y después, esta serie de ideas que se pusieron en el plan de Iguala van a ser llevadas por Iturbide hacia el encuentro con el último encargado que iba a llegar de España a la Nueva España, que era Juan O'Donoghue. Y este documento establecía, que eran los tratados de Córdoba, establecía pues eso que lo mismo que el sistema de alianzas de las tropas realistas con las insurgentes, bueno, en mayor medida. Se firman los tratados de Córdoba y después se da la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y se firma el Acta de Independencia. Y a partir de este momento se consolida la independencia del territorio. Vamos a dejar aquí un minuto más para que puedan copiar. Ahora, ¿cómo era la política que se estaba viviendo en el ámbito de los Estados Unidos en ese momento? Una de ellas va a ser la doctrina Monroe. La doctrina Monroe establecía libertad de acción en cuanto a Hispanoamérica sin la intervención europea. Era también la advertencia de proclamación de guerra en caso de que alguna potencia europea interviniera. Amenaza de guerra para impedir una guerra real. Eso era la doctrina Monroe. También había otra forma de que se concebían de ideología de los Estados Unidos, que va a ser el destino manifiesto, a partir del cual se justifica la expansión del Atlántico, de donde estaban las 13 colonias, hacia el otro lado, que va a ser hacia el Pacífico. Y así está configurado el mapa de los Estados Unidos en este momento, que estamos hablando cuando México se independiza. Después, más adelante, va a llegar a establecerse el primer imperio mexicano. Y entonces quien va a quedar como emperador va a ser Agustín de Iturbide, ¿sí? Quien participó en la consumación del movimiento independentista del Virreinato de la Nueva España. Sin embargo, a muchas personas no les va a agradar la gestión de la forma en cómo gobierna Agustín de Iturbide, y por lo tanto van a levantarse en contra de él y van a promulgar el Plan de Casamata, un documento donde desconocen el gobierno de Agustín de Iturbide, estos señores, ¿no? Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Antonio López de Santana. Van a declarar la guerra a Agustín de Iturbide y termina renunciando a su poder. Y entonces se va a buscar una nueva forma en cómo reorganizar México, y por ello se va a promulgar la Constitución de 1824, en la cual se reconoce a México como una república federal. Como ya hemos dicho, una república federal está comprendida por estados que tienen determinada autonomía, y entonces, pues bueno, sus leyes son definidas por las decisiones locales. Y también se establecía en la Constitución de 1824 la religión católica como única. Van a haber distintos gobiernos durante la Primera República Federal. El primer presidente de la Primera República Federal va a ser Guadalupe Victoria. Y durante su gobierno se va a suceder el intento de reconquista español, donde atacan las tropas españolas a el naciente México.
¿no? Pero va a ser aplacada este intento de reconquista, muy fácil. Después llega Vicente Guerrero como presidente y durante su gestión, pues bueno, le toca pedir mucha atención, entre ellos, pues bueno, que su vicepresidente no le tenía mucho aprecio, lo va a mandar a matar, y entonces quien queda como con el poder al mando va a ser Anastasio Bustamante. Y durante el gobierno de Anastasio Bustamante se van a crear algo que se llama el Banco del Avío. Era un banco que buscaba generar préstamos a la inversión extranjera para que así pues pudiera pagar em, después, ¿vale? Después termina con se acaba el gobierno de Anastasio Bustamante y siguen otros gobiernos de la Primera República Federal. Llega el gobierno de Antonio López de Santa Anna, no le gusta gobernar y deja como presidente sustituto a Valentín Gómez Farías, quien empieza a emplear medidas que afectan a la élite mexicana, es decir, al grupo que tenía mayor poder e influencia en el territorio mexicano. Y entonces van a molestarse en contra de este señor Valentín Gómez Farías y van a solicitar que Antonio López de Santana vuelva. Pero considera esta élite que este grupo de, pues sí, de poder, que es mejor no vivir en un federalismo, sino en un centralismo. Y es cuando se busca reconfigurar el panorama en cómo se estaba organizando México para este momento. Se va a buscar formar una república central a partir de un documento que se llama la Constitución de 1836 o Constitución de las Siete Leyes. Estipulaba que la duración del Poder Ejecutivo iba a ser de 8 años, se iban a dar concesiones a cambio de recursos naturales y se van a crear departamentos, es decir, en vez de llamarse Estado de Chihuahua, Estado de Sonora, va a llamarse Departamento de Sonora, Departamento de Chihuahua, Departamento de Jalisco, en fin. También en los poderes que había en la política, además del ejecutivo, el legislativo y el judicial, la Constitución de 1836 va a integrar un nuevo poder que va a ser el Supremo Poder Conservador. Aquí lo tienen anotado. Ahora, esta serie de políticas no les van a gustar a todos los territorios, por lo tanto, en Texas van a querer independizarse e inicia este conflicto armado que, pues bueno, las tropas de la República Centralista Mexicana van a querer aplacar esta sublevación, esta movilización. Sin embargo, pues bueno, no tienen tanta destreza militar ni organización, por lo cual obligarán a México a firmar los tratados de Velasco. En los tratados de Velasco se buscaba reconocer la independencia de Texas, sin embargo, México para ese momento no lo acepta. Y entonces, así es como se está configurando el panorama de los Estados Unidos, ¿no? Y aquí tenemos a República de Texas, ¿no? En territorio independiente, como un país independiente. Ahora, otro problema que se vivió durante la República Centralista va a ser la Guerra de los Pasteles, o la Primera Guerra Franco-Mexicana, o la Primera Intervención Francesa. Resulta que había empresas, pues sí, de repostería, de pastelería, que querían que se les pagara por delitos que se cometieron contra ellos, pero ponen medidas muy grandes de dinero, ¿no? Entonces México no tiene para pagarles y los ignora. Y entonces Francia va a enviar refuerzos a México para que sí les paguen lo que solicitan y aparte de ello, pues les den un poco más de dinero. Y entonces esto hace que también México vaya entrando más y más crisis económica. Después también van a darse otros movimientos independentistas en la República Centralista. Se va a buscar también independizar Yucatán. Yucatán sí se independiza. Y después,
Con esas ideas del destino manifiesto, el presidente Polk va a querer comprar otros territorios que le den libre paso o libre acceso del Océano Atlántico, donde ya estaban los Estados Unidos, hacia el Océano Pacífico. De esa forma, pues bueno, va a buscar negociar con el gobierno mexicano, sin embargo, no accede hasta que se da un conflicto armado y que toma como pretexto a los Estados Unidos para declarar la guerra a México. Y una vez que pasa eso, pues los invade. Invaden Estados Unidos México y empieza a controlar a las guarniciones militares, a las fuerzas militares, para que tener mayor control de su movilización. Van descendiendo las tropas estadounidenses hasta que se da el avance por Nuevo León y más tarde por Veracruz, y donde pues finalmente avanzarían hacia el centro y la capital del país y terminará decayendo la Ciudad de México a manos de los estadounidenses y no les quedará de otra más que venderle a los Estados Unidos el territorio de Alta California y Nuevo México y entonces y reconocer la independencia de Texas. Y ante ello, pues bueno, esto se va a ver reflejado a partir de un documento que se llama el Tratado Guadalupe Hidalgo. Aquí tenemos imágenes de cómo se vivió la guerra contra Estados Unidos. Y entonces, ante todo ese conflicto que vivió la República Centralista contra las potencias extranjeras, van a decidir retornar al federalismo, ¿vale? Si tienen alguna duda o algún comentario respecto a ello, respecto a lo que se acaba de ver, pueden hacérmelo llegar a partir del mensaje y con gusto puedo responderles lo que solicite, de lo que tengan duda y no les haya quedado claro, ¿vale? Cuídense mucho, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos.